Petróleo. El petróleo, además de ser un recurso no renovable, es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. Se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, las lagunas, las desembocaduras de los ríos y en las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los fondos fangosos por bacterias anaerobias que consumieron su oxígeno, dejando únicamente moléculas de carbono e hidrógeno, llamadas hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos que contienen en su estructura molecular carbono e hidrógeno principalmente. Composición del petróleo. El petróleo líquido está compuesto por cantidades diferentes de gases disueltos y líquidos. El petróleo sólido y semisólido está compuesto por arenas aceitosas e hidrocarburos de alto peso molecular, comúnmente llamado bitumen o asfalto. El petróleo crudo no es un compuesto químico, es una mezcla muy compleja de hidrocarburos, donde el carbono constituye entre el 83 y 86% en masa, el hidrógeno entre el 10 y 14%, el azufre entre el 0.05 y 6%, el nitrógeno entre el 0.001 y el 0.1%, y finalmente los metales, entre el 0.001 y el 0.1%, principalmente níquel, vanadio, sodio, calcio y cobre. La mezcla de estos hidrocarburos va desde el más sencillo, CH4 metano, hasta especies complejas con 40 átomos de carbono. Es una mezcla compleja de alcanos, alquenos, cicloalcanos y compuestos aromáticos. El número de átomos de carbono y la forma en que están colocados dentro de las moléculas de los diferentes compuestos proporciona al petróleo diferentes propiedades físicas y químicas. Así tenemos que los hidrocarburos, compuestos por 1 a 4 átomos de carbono, son gaseosos. Los que contienen de 5 a 20 son líquidos y los de más de 20 son sólidos a la temperatura ambiente. El petróleo crudo varía mucho en su composición, lo cual depende del tipo de yacimiento de donde provenga, pero en promedio podemos considerar que contiene entre el 83 y 86% de carbono y entre 11 y 13% de hidrógeno. Mientras mayor sea el contenido de carbón en relación al del hidrógeno, mayor es la cantidad de productos pesados que tiene el crudo. Esto depende de la antigüedad y de algunas características de los yacimientos. Los depósitos de petróleo se encuentran ampliamente distribuidos en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, México, Rusia, China, Venezuela y por supuesto en el Medio Oriente. La composición real del petróleo varía de acuerdo con su ubicación. En Estados Unidos, por ejemplo, el petróleo crudo de Pensilvania está formado sobre todo por hidrocarburos alifáticos, mientras que los componentes principales del petróleo crudo occidental son de naturaleza aromática. No se han encontrado nunca dos yacimientos petrolíferos que tengan exactamente la misma composición, ya que, junto con hidrocarburos, hay a menudo otros compuestos oxigenados, nitrogenados y otros compuestos orgánicos con elementos como el azufre, el níquel o el vanadio. El petróleo en México. La importancia del petróleo en México es esencialmente económica. La entrada de divisas por su venta, así como el gran porcentaje que representa en los ingresos del Estado, hace que sea un sector económico fundamental para la vitalidad económica del país. Es el recurso natural más importante del país, porque satisface la demanda de energéticos y de petroquímicos básicos, y además contribuye al desarrollo industrial de nuestra nación. El 88% de la energía que se consume en México proviene del petróleo. El petróleo, tal como sale de los pozos, se le llama petróleo crudo, y en México existe principalmente tres clases: Olmeca, Maya e Istmo. Su diferencia consiste en la densidad y contenido de azufre, siendo el Olmeca el de mejor calidad,
porque tiene menor densidad y menor cantidad de azufre. Este hidrocarburo se encuentra en estado líquido o gaseoso. En el primer caso es un aceite al que se le denomina crudo. En el segundo, gas natural. Tipos de petróleo en México. El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados del Instituto Americano del Petróleo, API por sus siglas en inglés, considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se define como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad, que son Olmeca. El Olmeca es considerado crudo extraligero. Debido a sus características lo hacen un buen producto de lubricantes y petroquímicos. Eso se debe a que cuenta con una densidad de 0.83 gramos sobre centímetro cúbico, 39 grados API y 0.8% de azufre en peso. Istmo, crudo ligero, que tiene la característica de dar mayor rendimiento para la realización de gasolina y destilados intermedios. Esto debido a contener una densidad de 0.87. Refinación. El petróleo, tal como emana del pozo, tiene muy pocas aplicaciones. Para obtener los diversos derivados es necesario someterlo a un proceso de refino, cuya operación principal es la destilación fraccionada. En ella obtenemos a distintas temperaturas toda una gama de productos comerciales a partir del petróleo bruto. Por lo general, el petróleo requiere de altas temperaturas para arder, pues el crudo en sí está compuesto de hidrocarburos de más de 5 átomos de carbono, es decir, hidrocarburos líquidos. Por lo tanto, para poder aprovecharlo como energético, es necesario separarlo en diferentes fracciones, que constituyen los diferentes combustibles como el gas avión, gasolina, turbocina, diésel, gasóleo ligero y gasóleo pesado. La refinación comprende una serie de procesos de separación, transformación y purificación, mediante los cuales el petróleo crudo es convertido en productos útiles con innumerables usos, que van desde la simple combustión en una lámpara hasta la fabricación de productos intermedios, que a su vez son la materia prima para la obtención de otros productos industriales. La función de una refinería es transformar el petróleo en productos derivados, que satisfagan la demanda en calidad y cantidad. Cabe destacar que tal demanda es variable con el tiempo, tanto en el volumen total de los derivados como en su estructura por productos. La industria de refinación del petróleo encierra una serie de procesos físicos y químicos a los que se somete el petróleo crudo para obtener de él, por destilación y transformación química, los diversos hidrocarburos o las familias de hidrocarburos. Procesos de la refinación del petróleo. 1. Destilación atmosférica. Consiste en la separación de la mezcla de hidrocarburos líquidos en componentes más específicos, mediante la aplicación de calor hasta lograr vaporizar cada componente, aprovechando que cada uno de ellos posee diferente punto de ebullición. 2. Destilación al vacío. Proceso intermedio para extraer del residuo atmosférico el gasóleo usado como carga a las plantas de desintegración catalítica FCC, así como las fracciones para elaborar de aceites lubricantes. 3. Desintegración catalítica. Es un proceso que consiste en descomponer las moléculas de hidrocarburos más grandes, pesadas o complejas, en moléculas más ligeras y simples. Se lleva a cabo mediante la aplicación de calor y presión, mediante el uso de catalizadores. La utilización de este proceso permite incrementar el rendimiento de gasolina y de otros procesos importantes que tienen aplicaciones diversas en la industria del petróleo. 4. Hidrotratamiento. Proceso cuyo objetivo es estabilizar catalíticamente los petrolíferos, además de eliminar los componentes contaminantes que contiene, haciéndolos reaccionar con hidrógeno a temperaturas comprendidas entre 315 y 430 grados centígrados, a presiones que varían de 7 a 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
en presencia de catalizadores diversos. 5. Reducción de viscosidad. Proceso empleado en la refinación del petróleo para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular, tales como gases, gasolina, gasóleos y residuo de baja viscosidad, a partir de residuos de vacío de alta viscosidad. 6. Coquización. Es un equipo instalado en una línea de conducción de gas para incrementar la presión y garantizar el flujo de fluido a través de la tubería. 7. Alquilación. Los procesos de alquilación comprenden la combinación de una olefina con un hidrocarburo parafínico o aromático en presencia de un catalizador. El proceso involucra la unión de propileno con isobutano en presencia de ácido fluorhídrico o sulfúrico como catalizador para formar una isoparafina denominada alquilado o ligero. 8. Reformación. Proceso que mejora la calidad antidetonante de fracciones de la gasolina modificando la estructura molecular cuando se lleva a efecto mediante calor. Se le conoce como reformación térmica o reformación catalítica cuando se le asiste mediante un catalizador. 9. Isomerización. Proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental de los átomos de una molécula sin adherir o sustraer nada de la molécula original. 10. TAME y MTBE. Oxigenantes que se utilizan como aditivo para incrementar el octanaje en la gasolina, y su utilización depende de la legislación ambiental con relación a la composición y calidad de las gasolinas. Otras operaciones en la refinación. Dentro de las otras operaciones que se llevan a cabo en refinerías, se encuentra la recuperación de ligeros, stripping de agua ácida, tratamiento de desechos sólidos y de agua, tratamiento y enfriamiento de agua de proceso, almacenamiento, manejo y transportación de productos, producción de hidrógeno, tratamiento de ácidos y colas, además de la recuperación de azufre. Las operaciones e instalaciones auxiliares incluyen la generación de energía y vapor, sistemas de agua contra incendio y de proceso, sistemas de relevo, hornos y calentadores, bombas y válvulas, suministro de vapor, aire, nitrógeno y otros gases, alarmas y sensores, controles de ruido y contaminación, muestreo, pruebas, inspección, laboratorio, cuarto de control, mantenimiento e instalaciones administrativas. Principales productos de la refinación. Gasolina. Es una mezcla volátil de hidrocarburos líquidos con pequeñas cantidades de aditivos, apropiada para usarse como combustible en motores de combustión interna, con ignición por chispa eléctrica. Turbocina. Es el combustible para avión destilado del petróleo, similar a la querosina, líquido claro, olor a aceite, combustible, insoluble en agua, conocido también con los nombres del jet fuel, combustible de reactor. Diésel. Es un combustible derivado de la destilación atmosférica del petróleo crudo. Se obtiene de una mezcla compleja de hidrocarburos parafínicos, olefínicos, nafténicos y aromáticos, mediante el procesamiento del petróleo. Es un líquido insoluble en agua a olor a petróleo. Asfaltos. Material de cementación sólido o semisólido, de color oscuro, formado principalmente por bitúmenes. Se encuentra a veces en grandes depósitos naturales como betunes y presente en la mayoría de los petróleos crudos, de donde se separa por varios procedimientos y se puede tratar para dar lugar a numerosos tipos y grados de asfalto. Combustóleo. Líquido oscuro, viscoso, con olor característico a chapopote, de composición compleja de hidrocarburos pesados, obtenido de la mezcla de las corrientes de residuo de vacío.
aceite pesado y aceite ligero de la desintegración catalítica. Querosina. Segundo corte o fracción de la destilación del petróleo crudo. Su color, contenido de azufre y características de ignición varían según las propiedades del crudo que provienen. Gas LP. Es la mezcla de propano y butano comprimido. Proviene ya sea del líquido del gas natural y gasolina natural o de los procesos de refinación de crudo. Vaselinas. Se obtienen mediante tratamiento adecuado de determinadas fracciones del petróleo bruto. Por esta razón, para poder utilizarse en humanos, deben tener un grado de purificación llamado grado farmacéutico o grado farmacopea. Petroquímica. La petroquímica es el área de la química que estudia la transformación del petróleo crudo y el gas natural en productos o materias primas útiles. Estos productos petroquímicos se han convertido en una parte esencial de la industria química actual en todo el mundo, ya que cada día crece más y más la demanda de combustibles. La industria petroquímica moderna data de finales del siglo XIX. La mayor parte de los productos petroquímicos se fabrican a partir de un número relativamente pequeño de hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, propano, butano y los aromáticos como el benceno y tolueno. La función de la industria petroquímica es obtener derivados químicos del petróleo y de los gases asociados. Los productos petroquímicos incluyen todas las sustancias químicas que de ahí se derivan de menor o mayor calidad dependiendo de los procesos aplicados. La petroquímica, por lo tanto, aporta conocimientos y mecanismos para la producción de productos petroquímicos, combustibles fósiles como son la gasolina, el gasoil, el querosene o el gas licuado de petróleo. Esta ciencia también trata sobre la producción de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, asfaltos, fibras sintéticas y la fabricación de distintos plásticos. Los guantes, los borradores y las pinturas, entre muchos otros artículos de uso cotidiano que forman parte de la producción petroquímica. Los procesos para la obtención de los productos petroquímicos se llevan a cabo en refinerías e implican cambios físicos y químicos de los hidrocarburos. El proceso básico que divide el petróleo y el gas natural en diversos compuestos más ligeros se conoce como cracking. Los tres pasos básicos de la petroquímica son la extracción del petróleo, el refinamiento del mismo y la transformación de este en un producto. Es un proceso demasiado complejo. La cantidad de pasos entre la extracción del petróleo y el producto contienen alrededor de 45 etapas previas. La industria de la petroquímica es una plataforma fundamental para el desarrollo y crecimiento de importantes cadenas industriales, como son la textil, la de construcción, la electrónica y la farmacéutica. También ha desempeñado un papel fundamental en la estructuración y organización de algunos espacios costeros del país, entre ellos la región sureste de Veracruz. El impulso que recibió esta región en el contexto del auge petrolero desencadenó una serie de procesos de cambios sociodemográficos y económicos, pero no se ha sabido explotar por diversas causas, ya que desde hace más de 15 años se ha desperdiciado la capacidad productiva de este sector, ya que no se han dado las facilidades para atraer a capital e invertir. En los petroquímicos podemos encontrar dos clasificaciones. Petroquímicas son básicas y no básicas. En los básicos encontramos el etano, metano, pentano, propano, butano, naftas, entre otras. En los no básicos se encuentran el amoníaco, benceno, dicloroetano, etileno, metanol, propileno, entre otras. Las principales cadenas petroquímicas son 1. Metano, 2. Etano, 3. Naftas. Ahora hablaré un poco sobre los derivados de las principales cadenas petroquímicas. Metano es el hidrocarburo más sencillo, un gas incoloro, inflamable no tóxico, cuya fórmula química es CH4.
por medio de enlace covalente. Este gas se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. Los humedales, el ganado y la energía son las principales fuentes que emiten metano a la atmósfera, donde actúa como gas de efecto invernadero. El metano es además uno de los principales componentes del gas natural. Se extrae fundamentalmente de yacimientos y se utiliza como combustible y con fines industriales. El metano no es tóxico. Su principal peligro para la salud son las quemaduras que puede provocar si entra en ignición. Es altamente inflamable y puede formar mezclas explosivas con el aire. El metano reacciona violentamente con oxidantes, halógenos y algunos compuestos halogenados. El metano es también un asfixiante y puede desplazar al oxígeno en un espacio cerrado. La asfixia puede sobrevenir si la concentración de oxígeno se reduce por debajo del 19.5% del desplazamiento. Las concentraciones a las cuales se forman las barreras explosivas o inflamables son mucho más pequeñas que las concentraciones en las que el riesgo de asfixia es significativo. Si hay estructuras construidas sobre o cerca de vertederos, el metano desprendido puede penetrar en el interior de los edificios y exponer a los ocupantes a niveles significativos de metano. 2. Metanol. Es un compuesto orgánico perteneciente a la familia de los alcoholes, antiguamente conocido como alcohol de madera. Metanol es el nombre Yupac que recibe el alcohol que contiene un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno en su estructura, además del grupo hidroxilo OH. Como nombre común se denomina alcohol metílico debido a que es un radical de alquilo de solo un átomo de carbono. Su fórmula química molecular es CH4O y su fórmula desarrollada es CH3OH. Es el alcohol más simple de la serie homóloga de los alcoholes y la configuración de sus átomos son sp3. Características y propiedades físicas del metanol. Es un líquido incoloro, transparente, volátil, con aroma y sabor semejante a los del etanol. Es bastante inflamable y, al igual que el alcohol etílico, posee propiedades desinfectantes y antisépticas. Metanol. Usos. El metanol tiene infinidad de usos y aplicaciones. Se emplea como combustible, disolvente orgánico de esencias y resinas naturales, en la síntesis de colorantes y de productos metilados, así como en la fabricación de plásticos, colas y barnices. También se utiliza como anticongelante, carburante y antidetonante en los vehículos, y como materia prima para obtener formaldehído, compuesto químico básico para la industria química, usado en la industria farmacéutica, en la fabricación de muebles, etc. El uso del metanol como combustible comenzó a tener auge durante la crisis del petróleo, alrededor del año 1970, ya que representaba una alternativa viable debido a su disponibilidad, bajo costo y los beneficios medioambientales. 3. Etano. Características. Gas incoloro, inodoro e insoluble en agua que se encuentra en estado natural en el gas del petróleo o disuelto en el mismo. Elaboración. Se obtiene principalmente de la purificación de los depósitos gaseosos que suelen acompañar al petróleo. Usos y aplicaciones. Materia prima en la producción de etileno. El etileno ocupa el segmento más importante de la industria petroquímica y es convertido en una gran cantidad de productos finales e intermedios como plásticos, resinas, fibras, elastómeros, todos ellos polímeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes.